Días. Usted cuenta con 5 minutos de posición libre para cualquier información que encuentre relevante para esta comisión y 5 minutos de preguntas opcionales que tienen los diputados. Aquí abajo hay un cronómetro para llevar el control del tiempo, tratar de ser preciso en las respuestas para aprovechar este tiempo. Puede iniciar. Sí, buenos días, distinguidos diputados. Para mí es un gran placer comparecer ante ustedes para presentar mis aspiraciones de ser incluido en las ternas para que el Senado de la República pondere mi selección como presidente o miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. En cuanto a mi formación profesional, aunque ustedes tienen mi currículum, primeramente, luego de tener el título de bachiller en Ciencias Físicas y Matemáticas, realicé un secretariado comercial donde recibí las asignaturas de contabilidad, mecanografía, archivo, correspondencia, técnica de oficina, taquigrafía e inglés, lo que anteriormente se llamaba un contable de academia. Luego ingresé a la facultad, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, aquí en Santo Domingo, donde hice el colegio universitario durante 2 años. Luego me trasladé a la ciudad de Santiago de los Caballeros, ingresando a la Facultad de Ingeniería de la actual Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde inicié los estudios en la carrera de Geología e Ingeniería de Minas. 2 años posterior, solicité un cambio de carrera a la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas, donde obtuve el título de licenciado en Contabilidad, lo que es decir, contador público autorizado. Posteriormente, ingresé a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, donde obtuve el título de licenciado en Derecho. En la Escuela Nacional de la Judicatura hice una especialidad en Derecho Judicial y en la Universidad Abierta para Adultos SUAPA hice una maestría en Legislación de Tierras. En cuanto a mi experiencia laboral, en la Corporación Dominicana de Electricidad desempeñé varias funciones, como encargado del Departamento de Lecturas de Medidores en la zona norte, encargado del Departamento de Servicio Técnico a Clientes, auditor interno y asistente del gerente de la zona norte, con asiento en Santiago. En la empresa León Jiménez Sephora desempeñé la función como contador y asistente en el Departamento de Costos durante 5 años. En la Corporación Dominicana de Electricidad duré 10 años ejerciendo la función de contador. En mi experiencia como abogado, ejercí la profesión de abogado durante 10 años y en el año 1998 fui seleccionado en la selección pública que hicieron los honorables jueces de la Suprema Corte de Justicia, siendo seleccionado como juez de primera instancia, que en materia inmobiliaria se denomina juez de jurisdicción original porque es donde se originan los procesos inmobiliarios. Luego fui ascendido a juez del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, donde duré 6 años, y en el Tribunal de Primera Instancia duré 9 años. Luego fui trasladado a la Corte de Apelación de Montecristi, una corte de plenitud de jurisdicción, es decir, todas las materias, materia civil, materia penal, materia laboral, materia de niños y niñas. En esa corte duré 5 años. Es decir, en el Poder Judicial duré 20 años desempeñando la función de juez. Y hace año y medio que fui pensionado. Solicité mi pensión y me la dieron por antigüedad en el servicio judicial. En cuanto a mi experiencia docente, fui profesor de maestría en Legislación de Tierras en la Universidad Abierta para Adultos SUAPA, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en la Universidad Católica de Higüey, UCADE. Tengo 2 obras publicadas. La primera es Compendio de Legislación Inmobiliaria y Leyes Complementarias de la República Dominicana, donde hago un análisis de las novedades que trajo la Ley 108-05, que sustituyó a la Ley 1542. Y la segunda obra es Nuevo Código Penal y Legislación Penal Complementaria de la República Dominicana, donde hago un análisis de las nuevas figuras jurídicas penales que tiene el nuevo Código Penal, como son el sicariato, feminicidio, la acumulación de pena hasta los 60 años. Y en esa obra, en la página 22, fui el primero en proponer que el tema del aborto fuera tratado en una ley especial, en virtud
de lo que son las jerarquías de las normas jurídicas. Es decir, una ley especial sobre el aborto se impone a cualquier otro texto, como es el Código Penal. Si soy seleccionado como presidente o miembro de la Cámara de Cuentas, tengo algunos aportes que quiero hacer. Primero hay que hacer una modificación a la Ley 1004 sobre la Cámara de Cuentas, en cuanto a que no tipifica con claridad cuáles son las acciones penales, ni cuáles son las acciones administrativas que son sancionables. Segundo, establecer con claridad y precisión cuáles son los hechos que constituyen acciones penales. Y tercero es las sanciones que deben ser aplicadas. Primero, en virtud del artículo 154 de la Constitución, de los funcionarios, como son senadores, diputados, ministros, viceministros, que son competencia en única instancia de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y en grado de casación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a la parte de la pregunta. Tiene la palabra el diputado Aquilino Serrata. Don Leonardo, en el transcurrir del tiempo hemos visto pasar por la Cámara de Cuentas a muchas personas con un currículo muy avanzado, muy profesional, preparado, etcétera, con todos los conocimientos necesarios para hacer una buena gestión. Sin embargo, no ha sucedido eso. Yo quisiera que usted me dijera por qué finalmente todas esas personas con mucha preparación termina su imagen muy desacreditada, como hemos visto, pues repito, en el transcurrir del tiempo. Me gustaría si la parte política tiene que ver o qué es lo que sucede, que finalmente terminan muy mal. Sí, yo pienso que realmente el problema es la intervención política en la selección de las personas para ocupar algunas de las posiciones. Por ejemplo, esa función en la Cámara de Cuentas es una función muy técnica, donde el personal tiene que ser un personal altamente calificado. Incluso una de las propuestas que yo tendría es que hay que evaluar todo el personal de la Cámara de Cuentas, todo, y luego hacer una especialización del personal técnico. Incluso si hay que buscar instituciones internacionales como el PNUD para especializar a esos técnicos, que sean técnicos altamente calificados. Entonces, creo que la política ha incidido mucho en eso. Tiene la palabra el diputado Pedro Tineo. Bien. Muchas gracias, presidente. ¿Cuáles son los principios jurídicos de la administración pública según la Constitución? ¿Y cuál es su opinión? Otra pregunta, ¿cuál es su opinión acerca de la actual Cámara de Cuentas? Bueno, le voy a responder primero porque la primera pregunta no la entendí bien. Creo... Se la hago de nuevo. Sí. ¿Cuáles son los principios jurídicos de la administración pública según la Constitución? Bueno, ustedes saben que la Cámara de Cuentas es una figura constitucional establecida en el artículo 248 hasta el 250 de la Constitución. Y en esos textos constitucionales se establece con claridad y precisión cuáles son las funciones y cuáles son las condiciones que debe reunir un miembro de la Cámara de Cuentas. Entonces, esa es la base legal de la Cámara de Cuentas, la Constitución de la República. Con relación a la actual Cámara de Cuentas, conozco a su presidente porque es hijo de un prominente ex juez de la Suprema Corte de Justicia y realmente no podría decir, pero creo que
que realmente el trabajo, se ha cuestionado el trabajo que ha hecho la actual Cámara de Cuentas. Y no sé cuál ha sido el motivo, porque esa persona que está actual como presidente es una persona muy connotada de la ciudad de La Vega, y es una persona muy conocida. Bien. Y una persona muy profesional. Tiene la palabra la diputada Idenia Doñez. Gracias, presidente. Señor Mirabal, bueno, en su exposición usted ha sido reiterativo, que usted de ser electo haría cambios, ¿verdad? Claro. Entonces me gustaría saber cuáles son esos cambios que mejorarían a nuestra Cámara de Cuentas, ya que usted sabe que siempre que se le elige es cuestionada. Entonces, por esa parte, a mí me gustaría cuáles serían esas iniciativas que usted va a impulsar, que usted tendríamos los resultados esperados para una sociedad que quiere que se transforme la Cámara de Cuentas. Bueno, lo primero urgente es promover una modificación de la ley 1004. Por ejemplo, esa ley 1004, dije anteriormente, no tipifica con claridad y precisión cuáles son las faltas administrativas. Que hay faltas que son administrativas, pero hay acciones penales. Entonces hay que tipificar bien esas acciones penales como infracciones graves, infracciones menos graves, infracciones leves. Pero también no se establece con claridad y precisión cuáles son los hechos por los cuales se cometen esas infracciones. Y tercero, las sanciones que deben aplicarse cuando se trata de una falta o cuando se trata de una infracción grave, de una infracción menos grave o de una infracción Bien. leve. Muchas gracias. Usted había también hablado de eso anteriormente. Su expediente queda a la consideración de esta comisión para ser evaluado. Bien. Muchas gracias.